Bueno, antes de continuar, había quedado un texto ahí de el individuo. Entonces, como siempre es bueno tener una definición y dada por el maestro de los maestros, doctor común de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Aunque uno solo es el maestro, el Señor, pero maestro aquí en nuestro nivel prosaico, en nuestro nivel de criaturas efímeras, limitadas y de una inteligencia ínfima, pues la inteligencia angélica es superior. Entonces, en prima pars de la Suma Teológica 29.4, o sea, cuestión 29, artículo 4. Dice, justamente hablando de la persona, ese es el capítulo 29. A ver dónde está. Individuum autem es quod es in se indistinctum ab aliis vero distinctum. O sea, el individuo es aquello que en sí mismo es indistinto y con respecto a los otros es distinto. Entonces eso es lo que es un individuo, que ya hemos visto que todos los entes son individuos. Y eso es por la individuación trascendental o simpliciter que da el ese como acto. Y como dice aquí Rafael Gómez Pérez, la advertencia del ser como acto es el culmen de la metafísica. O sea que es lo que hemos estado viendo, es el culmen de la metafísica. Por eso, si se dieron cuenta de una vez, lo que hemos hecho es llegar al ese y mostrar el ese como acto. Es el culmen de la metafísica. Entonces, y cita él aquí un texto de Santo Tomás, que ya lo hemos citado, de Potencia, cuestión 7, artículo 2, ad novenum, que dice: luego es manifiesto que esto que llamo ser es el acto de todos los actos y por tanto la perfección de todas las perfecciones, que es lo que hemos visto. Y aquí tiene otro texto también que viene muy bien cuando habíamos hablado de la creación y la participación. La creación es metafísicamente la participación trascendental del ser que Dios da a la criatura. O sea, como la creación en términos de participación trascendental. ¿Por qué? Por el efecto universalísimo y propio de la causa universal, que es Dios, y su efecto propio es el ese. Y cómo a través del ese es que puede estar todo, la inmanencia de Dios, sin que se mezcle con Dios, lejos de gnosticismo y de panteísmo, por presencia, esencia y potencia. Y el que más problema pone por esencia, porque uno dice, bueno, por presencia, sí, todo está presente al reino, el rey está presente en todo el reino, aunque sea hasta ultramar, como pasaba aquí en América, o por su potencia, por su poder, ¿no? Es evidente, pero por esencia, ¿cómo así? A través del ese
que cada esencia tiene. Pues bueno. Aunque ya dio esa cita de potencia, ¿me la podría repetir? Que la quiero apuntar de nuevo aquí. De potencia, cuestión 7, artículo 2, ad noveno, ad nonum. Y ahí Gómez Pérez también, que lo tengo yo, ¿no? 111. Y la otra sería, sí, es esa, 111. Y la otra, la de la creación, 115. Bueno, entonces vamos a ver lo de la analogía. La analogía, que en resumidas cuentas se fundamenta en la participación. Pero veamos algunos textos de Santo Tomás donde me habla de la analogía. Ya habíamos visto someramente que el ente es un concepto trascendental y analógico. No es unívoco, como pensaba Parménides, y como pensaba Nimio de Anquín, y como piensa Hegel. Por eso Nimio de Anquín termina siendo hegeliano, porque el ser es unívoco. Entonces, ¿y cuál es el ser que para él es unívoco? Es la noción de la perfectio separata, o sea, de la perfección separada, del acto puro, del ser infinito, del ser absoluto, que es lo que le corresponde a Dios. Pero como él no tiene una noción de analogía, sino que unívoco, y si llega a hablar de participación, es de una participación puramente unívoca, no es análoga o por semejanza. Entonces, de ahí donde viene ese error de Parménides que define a la multiplicidad de los seres como manifestaciones del ser. Y algo de eso es también las ideas puras de Platón. Bueno, entonces, la analogía que el pobre padre Ramírez tiene en su ópera Omnia, un tomo dedicado a la analogía, y no atina por esa mentalidad esencialista deformada, y también por lo que ya les dije, hay una tendencia natural por la impronta de la esencia, porque conocemos es por las esencias, abstraemos las esencias, pero la esencia no agota el ente. La esencia o la substancia no agota el ente, porque más allá de la esencia está justamente lo que la hace ser y existir, que es el ese, porque la esencia, entitativamente hablando, es pura potencia, es nada, es un posible, pero un posible que no es. De ahí el gran error. Y en este ensayo de filosofía popular, que es muy bueno, pero es un ejemplo de todos los manuales de filosofía.
Ya lo habíamos dicho, pero porque esto es una epidemia letal. Ontología. La noción de ser por trascendencia se predica de los inferiores comparados entre sí de modo analógico. Bueno, y dice así: el ser es lo que es, perfecto, o lo que puede ser, desastre. De entrada, lo que puede ser, si es lo que es o lo que puede ser, apaguemos, porque entonces lo posible no es el ser, es la esencia. No es el ente, es la esencia. Porque aquí está hablando del ser como ente, ¿no? No como acto de ser, sino como ente. Entonces, de entrada, entonces así se formaron todos. Y también lo dice este gran autor Gret. Entonces introducen lo posible. Entonces, si yo ya defino que el ser es lo que es, o lo que puede ser, quedé frito de entrada. Yo parto del ente, parto del ser, como ente, como es. No parto ni de la nada, ni de lo posible, ni de la duda. Parto del ser. Entonces, y tiene tan trágicas consecuencias que cuando se quiere fundamentar la causalidad divina y el principio de causa, metafísicamente hablando, se llega a esa famosa estupidez hecha axioma, dogma, al punto que se quiere justificar el principio de causa por la razón suficiente. Y la prueba está que aquí, en este mismo autor, dice, nada hay sin razón suficiente. Como decir, principio básico de causalidad. Todo tiene una razón suficiente. ¿Y cuál es la razón suficiente? Lo posible. Entonces, todo lo que es posible, esencialmente hablando, ya faculta para que sea una razón suficiente del porqué de las cosas. Y eso es un principio modernista, y por eso algunos otros modernistas conculcan el principio de causa. Porque la causa y la causalidad y su fundamento metafísico no es la razón suficiente. Entonces, ¿cómo tiene sus connotaciones? Por eso el padre Faoro lo hace bolsa a Garrigou-Lagrange cuando habla del fundamento de la causa en la razón suficiente. Dice más o menos así, creo que es esto, leyendo me voy a dar cuenta si o no es. Cuando el padre Reginaldo Garrigou hace intervenir el principio de razón suficiente con igual derecho al principio de no contradicción y de identidad. Él pone sobre la pista para mostrar el giro de su pensamiento, que a nosotros nos parece una desviación del tomismo. ¿Por qué? Porque la razón suficiente, el padre Garrigou-Lagrange, como todos los esencialistas, formalistas, lo toman como el fundamento. Aquí lo equipara
¿no? La razón suficiente al principio de no contradicción y de identidad. Pero, ¿qué pasa? El principio de no contradicción y de identidad está basado en el ente. Porque una cosa es lo que es y no puede ser otra. Y es idéntico a sí mismo, es un individuo idéntico a sí mismo y distinto de los demás. Y de ahí sale el principio de no contradicción y de identidad. Entonces yo no puedo reducirlo a una razón suficiente donde el posible o lo posible se hace eco de la causalidad, de la realidad. Entonces basta que yo piense que una cosa es posible, como dice el padre Castellani, citando a Marechal, y Marechal tomándolo de Leibniz, que es posible todo aquello que en su esencia no encierre contradicción. Entonces yo pienso una vaca, punto. No hay contradicción en su esencia, entonces puede ser, es un ente, y poco importa que exista o no, porque la existencia es un accidente, casi como Avicena, es un hecho empírico, sí, claro, es verdad, pero no cambia la esencia es la misma de la que existe y la posible. Entonces, ahí queda abierta la puerta de toda la metafísica modernista, que no es metafísica, sino que es una inversión de la filosofía y de la metafísica y del pensamiento. Por eso son unos sodomitas metafísicamente hablando. Han invertido. Y como la sodomización intelectual hay que propagarla, por eso es que se ha expandido. Y con gente buena que repite, que no piensa, como este doctor, que es Adán Puerto, pero que increíble, no piensan. Este es el canónigo que vimos acá. El canónigo, sí, Adán Puerto, con todas las referencias, y qué buen libro. Pero, si yo tengo, por eso entonces la insistencia que he hecho desde el principio. Claro que esa noción de ente, hay que decirlo, no lo habíamos dicho, que es lo primero que cae en el intelecto, como tantas veces lo hemos visto, que dice Santo Tomás, es una noción confusa, que se va aclarando por el proceso reflexivo de reducción a través del juicio, que va viendo de acto en acto, de perfección en imperfección, hasta distinguir separadamente, no abstractivamente, sino separadamente en sentido metafísico, de lo que está en realidad distinto y separado, que es la esencia y el ese. Aunque todas las esencias que vemos tienen el ese, pero hay una esencia y un ese separado que es Dios. Entonces, y que es puro acto, no es una potencia. Entonces, por eso la separación metafísica que del juicio, que incluye todo, pero distingue lo que ontológicamente es distinto, como es distinta la potencia del acto, que ya lo había descubierto Aristóteles. Pero nosotros conocemos y todo por el acto, no por lo que tiene de potencia, aunque nuestros conceptos son que las esencias de las cosas, pero esas esencias no me agotan el ente. ¿Por qué? Porque tengo que llegar al culmen de la metafísica, como dice Gómez Pérez, que es el esse utactus essendi de Santo Tomás de Aquino. Ese fue su síntesis y su descubrimiento. Bueno, entonces,
para que uno no se desvíe. Y encima, ya que estamos mostrando desviaciones, y aquí la había encontrado en los comentarios a la Suma Teológica de la BAC, en bilingüe, como por no dilucidar el S, utactus isendi, cuando se habla de la distinción fundamental y primera, una vez que ya llegué, ¿no? Entonces se formula como tesis o como juicio, pero es última por vía de inducción, porque vendría uno a coronar eso, la distinción de esencia y de ese, y una vez que se llega, pues, esa distinción real, y dicen de esencia y existencia, y aquí lo vamos a ver. Dice, aquí por ejemplo, hablando del ser necesario que existe por su propia naturaleza, es aquel cuya existencia actual se identifica con su esencia. Ser limitado e infinito es un ser que no es recibido en una esencia, sino que es substancia, ser puro. Todos los seres que se nos presentan a lo largo de la tercera y cuarta vías, seres contingentes, seres necesarios, causados, seres limitados, están realmente compuestos de esencia y existencia. Error craso. La identidad, más abajito, de la esencia y existencia del ser primero es de orden ontológico. Si fuera así, ¿qué no piensan? Cuando yo hablo que la existencia de Dios se demuestra por vía de razonamiento a partir de los entes participados, limitados, que piden a gritos una causa, y no una razón suficiente, sino una causa, entonces yo no podría, cuando llego a la existencia de Dios por las 5 famosas vías, si conozco la existencia, ya conocería la esencia. Y no. Yo por eso diría, y no sé si diría una herejía, espero que no, ese problema que hay cuando el mismo Santo Tomás dice al comenzar la suma, que yo conozco la existencia de Dios, pero yo no puedo jamás conocer la esencia. Y yo diría, es que, claro, la subsistencia de Dios, o su esencia absoluta, yo no la puedo identificar con la existencia. Entonces, yo conozco que Dios existe, pero no conozco cuál es su esencia, cuál es su subsistencia. Entonces, por más que yo pruebe su existencia, no conozco su esencia. Y lo que conozco son aproximaciones. Por eso dice él que más conocemos lo que Dios no es que lo que Dios es. Entonces, y es que la naturaleza absoluta de Dios, además de que no es la existencia, sino su ser pleno, eso yo no lo veo, porque la existencia a la que yo llego no me está diciendo que es su ser. Y entonces, si se identifica esencia y existencia en Dios, entonces tendría que conocer la esencia, yo no la conozco. Llego que es plenitud de ser, acto puro, ¿no? Y digo que esa es su esencia, pero en realidad yo no estoy conociendo la esencia. De todos modos, queda claro que no es lo mismo la existencia de una cosa con el ese, porque la existencia no constituye el ente formalmente.
es el ese el que lo constituye. Entonces, gravísimo. Por eso entonces, el tomismo esencialista, todo gira alrededor de la esencia, y la existencia sí es como es una cosa empírica, experimental, que no me cambia en nada la esencia, es la misma esencia como posible y como real, es lo mismo. Entonces, la existencia es prácticamente como algo añadido, un accidente de algo que ya es en sí mismo. Y ahí es donde viene el error, porque el ese no es algo añadido, es el acto de la esencia. Y la cosa existe, la esencia existe, porque tiene el ese. Claro que no voy a pensar yo que primero está la esencia y después viene el ese, no. Es una manera discursiva de hablar, separada, pero no existen esencias sin su ese en la realidad. Podrán en el pensamiento, pero que yo piense una vaca no quiere decir que sea, que exista. Entonces, por eso quieren fundamentar o identificar, por lo menos, como hace Galígula-Grán, el principio de no contradicción y de identidad a la razón suficiente. Entonces, si hay una razón suficiente de un posible que no sea contradictorio en su esencia en sí mismo, eso ya me justifica la realidad. Eso es modernismo puro modernismo. Esto es introducción a las cuestiones 4 y 6 y la página 208, pero no sé, debe de ser de la prima pars, porque habla de la perfección y de la bondad de Dios. Entonces yo creo que es la prima pars. Vamos a ver, cuestión 4 y 6. Sí, de perfección es la cuarta, de bonum communi es la 5 y de bonitate dei es la 6. Entonces es de la prima pars. Entonces los comentarios... Pero es que todos son iguales. Hasta el mismo padre del Prado, que es muy bueno, también por ahí usa el término a veces como sinónimo, después de hablar magníficamente del ese, y lo usa como sinónimo. Enseguida se va por la tangente y lo interpreta como por donde no es. En la página 71 dice: in ordine nanque principiorum actualium primum es esse vel existere. Ahí se la tiró. Cuya esse es primus actus in linea entis. Perfecto. Pero me está evidentemente equiparando ese y existere. Y no puedo jamás decir eso. Lo leería de nuevo. Entonces, ¿cómo? Lo leería de nuevo. In ordine nanque principiorum actualium primum es esse vel existere. ¿Ve? Entonces ahí está, pero pobrecito, pero ¿para qué? Borrando con el codo lo que ha escrito con la mano. Pero eso nos demuestra cuán pesado es que a veces lo que le pasa a la gente. Descubre la verdad, pero está en la presión de los prejuicios que yo admito el lenguaje y la concepción errónea. Y vaya si no, el Padre no es un excelente libro. Yo creo que como manual es uno de los mejores. Pero ahí ya con una sola vez ya deja la puerta abierta, porque él claro dice, pero es que yo lo entiendo así, sí, pero es que tú lo entiendes así, pero el resto no lo entiende así. Y además que está mal, porque existir y ser son dos verbos distintos. Son dos verbos distintos.
Y por eso Gilson, cuando habla del acto de ser o acto de existir, ¿eh? Porque yo puedo decir el acto de ser, perfecto, pero el acto de existir ya no. El acto de ser que me hace existir, que es distinto. Y por eso insisto. Bueno, entonces la analogía, algunos textos de Santo Tomás, por la suma contra gentiles, 2.15. Entonces, en la suma contra gentiles, libro 2, capítulo 15, ovne, es la primera palabrita de los párrafos para uno ir más rápido y no tener que leer todo el capítulo. Bueno, aquí dice, si aut indicatur quod ens non es predicatum univocum, que lo oiga Nimio de Anquín, Nicil minus predicte conclusio sequitur, non enim de multis equivoce dicitur, sed per analogiam, exic oportit fiere reductionem in unum. Y como aquí está la traducción, y si se alega que el ente no es predicado unívoco, no atenúa en nada el vigor de la conclusión, pues no se predica de muchos equívocamente, sino analógicamente, y así es como se debe verificar la reducción a la unidad. Entonces ya vemos cómo Santo Tomás nos está hablando de la analogía del ente, ni equívoca ni unívoca. Unívoco es totalmente idéntico, equívoco es totalmente diferente y análogo es semi. ¿Semi qué? Semi idéntico y semi distinto. Es decir, hay una analogía por semejanza. Entonces, primer texto que nos habla de la analogía. Entonces, nos vamos a la suma. Suma. Prima pars 433. Dice, dicendum quod non dicitur esse similitudo creature ad Deum propter communicantiam in forma secundum eadem rationem generis et specie, sed secundum analogiam tantum prout silicit Deus es ens per essentiam et alia per participationem. Entonces vemos cómo la analogía y la participación están imbrincadas. Entonces no se dice que la semejanza de la criatura con Dios proviene de una comunicación en la forma según la misma razón del género o de la especie, porque seríamos dioses. Eso sería unívoco, sino que es secundum analogiam tantum, sino que es por analogía, porque Dios es el ens per essentiam y todo lo demás es por participación. Otro textito contra Gentiles 1.34. Quedeo, bueno, reliquitur quod et quededeo et rebus aliis dicunt predicatur neque univoce, neque equivoce, sed analogice. Hoc es secundum ordinem vel respectum ad aliquid unum. De lo dicho se deduce que cuanto se afirma de Dios y de los otros seres, se predica no unívoca ni equívocamente, sino analógicamente, o sea, por orden o relación a alguna cosa. De potencia 349. Entonces vemos cómo la analogía del ser es fundamental.
Entonces, cuestión de potencia, cuestión 3, artículo 4 a 9. Quambis interdeunit creatura non posit esse similitudo generis vel specie. Entre Dios y la criatura no puede haber una semejanza o similitud de género ni de especie, o de especie. Potestamen esse similitudo quedam analogie. Sin embargo, puede haber una cierta semejanza analógica. Porque si uno no tiene el concepto de análogo, uno es unívoco, los brutos son unívocos, no distinguen, todo es igual. No ven los aspectos. Y lo que nos da esa elasticidad es la analogía. Es un concepto muy importante y, como vemos, se basa en la participación. Otro texto. Bueno, que no voy a perder más tiempo en texto. Entonces, queda claro, tengo 3 textos más, pero ya, vamos a perder, ya se está haciendo y hay que completar la idea. Entonces, la analogía, como nos dice el padre Fabro, tiene su fundamento en la participación del ese. ¿Por qué? Porque las cosas existen porque Dios las crea. O sea, que las causa. ¿Y cómo las causa? Por participación. ¿De qué? Del ese. Entonces hay una doble analogía y desgraciadamente se pondera la que no es. Por eso se habla de la analogía de proporcionalidad. Y en realidad, esa analogía de proporcionalidad ya es una relación de proporciones. Luego, no es de proporción, sino de proporciones, de 2. Entonces, para tener 2, primero tengo que tener 1. ¿Cuál es la analogía de proporción? De 1. Es la analogía que se llama de atribución y de atribución intrínseca. ¿Y cuál es esa analogía? Entonces, vemos una vez más cómo cogemos el perro por la cola y no toreamos el toro de frente. A ver, la analogía ya vemos como concepto general que hay una semejanza. Ni del todo igual, unívoco, ni del todo diferente, equívoco, sino parte igual en un sentido y parte desigual. Por eso es tanto ente, una hormiga, un gato, un perro, un hombre, un ángel o una piedra. Pero evidentemente que un gato no es una piedra, ni una piedra es un hombre. Y sin embargo son todos gente. Entonces, ¿qué es lo que se predica? Por una cierta analogía. O sea, una semejanza. Entonces, ¿de dónde viene esa semejanza? Viene porque todos los entes están constituidos formalmente por el ese participado. Y es de atribución intrínseca porque intrínsecamente cada ente tiene ese acto participado. Después yo podré hablar de proporciones y de analogía de proporcionalidad, pero la analogía de proporcionalidad es más matemática, es más cuantitativa que entitativa y ontológica. Y no es la primera es la analogía de atribución,
¿Por qué? Porque hay se atribuye a cada uno intrínsecamente lo que les da la relación de todos esos analogados a un primer analogado con el cual tienen esa relación de analogía o semejanza. Por eso Santo Tomás dice que hay una analogía entre Dios y la criatura. Y esa analogía se da por el ese participado. Entonces, como ese ese lo tiene cada cosa, es de atribución a cada una intrínseca. Porque intrínsecamente constituye el ser, el ente. ¿Pero por qué es por semejanza? Porque si fuera por identidad sería unívoco. ¿Y por qué no es de desemejanza? Porque entonces sería totalmente distinto, ¿no? Entonces, esa analogía se da por esa participación trascendental del ese. Por eso la analogía de atribución intrínseca, que es la principal, está fundamentada en la participación trascendental del ese como acto participado, creado directamente por Dios. El que entiende eso, ya entiende todo o todo lo que sería la llave, porque aquí lo que me interesa son las llaves para abrir las mentes donde nos han metido una falsa concepción analógica por no conocer la participación. ¿Y cómo van a conocer la participación si no conocen el ese? Entonces, ¿de qué participación del ese voy a hablar? ¿Y de qué analogía? Bueno, yo no sé si queda claro. Es complicado, pero tampoco tan difícil. Entonces, por eso, tenemos una doble participación o modos de participar, como dice el padre Fabro en su egregio libro La nozione metafisica di partecipazione, secondo Santo Tommaso d'Aquino. Bueno. Entonces nos habla de dos modos de participar. Uno, predicamental, unívoco, y otro, trascendental o análogo. Porque puede haber la participación unívoca, que es la de los gnósticos, la de Parménides, la de Nimio de Anquín, y la de todos los cabalistas. Hay una participación unívoca. Y por eso el hombre es una chispa divina. Y esa chispa divina, según el maestro metafísico de la gnosis cabalística, el Maître Eckhart, dice que el ese es influjo divino que hace ser a las esencias, pero es divino, no es participado, no es creado. Pero yo no soy panteísta, porque el panteísmo me hace una forma, no. La esencia, las cosas tienen su esencia, su forma, sustancial. Yo no voy a distinguir, no es un simple monismo sustancial que hacen de todo una sustancia, eso es para los brutos panteístas. Aquí somos más inteligentes, la esencia está, eso es lo que dice el gurú de Borella, cuerpo,
alma y divinidad, que digo, cuerpo, alma, y lo dije a propósito de divinidad, y el espíritu. Entonces el espíritu, el nous, es divino. Pero eso no es la esencia, porque tiene alma. Entonces yo no soy panteísta, yo no soy, ¿cómo se dice? Los que una sola sustancia, todo hacen una sola sustancia, el monismo. Bueno, entonces, por eso, la participación unívoca es la predicamental, porque está en el orden de los predicamentos, de la esencia y de los accidentes. Y en cambio la trascendental es análoga. ¿Por qué? Porque es por participación del ese, que en Dios es pleno y en nosotros es creado y participado. Entonces, Santo Tomás, lógicamente, él no habla de participación predicamental y trascendental. Él habla de participación unívoca, o mejor dicho, por esencia, y participación por similitud o semejanza o analógica. Entonces, la participación por esencia, de la cual, que es unívoca, de la cual habla Santo Tomás en la prima pars, cuestión 108, artículo 5, donde habla en De Veritate, cuestión 23, artículo 7, ad decimum, y también en Quod Libetales, Quod Libeto 2, artículo 3, y habla, y entonces esos son las esencias, las formas. Nosotros tenemos una participación unívoca del alma humana, es la misma esencia humana. Por eso todos somos esencialmente hombres. Y todos son esencialmente caballos, burros, perros y gatos. Pero está la otra, que es la participación por similitud o semejanza, es ya la que da el ese participado a todo lo que es. Y así también habla en la mismo que dicté, prima pars, cuestión 108, artículo 5, De Veritati 23, 7, artículo 7, ad decimum, y también en los Quod Libetales, cuestión 2, artículo 3, y aquí hay una referencia de la prima pars, cuestión 75, artículo 5, ad primum. Entonces lo importante es ver cómo hay una doble participación predicamental y trascendental, que ya lo habíamos esbozado. Entonces la predicamental, por eso, un gato para un gato, un hombre para un hombre. Y hay una causalidad predicamental. Pero esa causalidad predicamental yo la puedo llevar al infinito. No es conclusiva. La que es conclusiva y me lleva a la primera causa es la trascendental, la participación por semejanza analógica del ese como primer efecto universalísimo de Dios cuando crea, por participación, una vez más. Entonces esa causalidad sí me lleva a Dios, es vertical, la otra es horizontal. Entonces, después podemos ver estos textos, pero lo importante es que nos quede la idea. Entonces, no es lo mismo participar unívocamente que participar analógicamente. Y esa participación analógica o por semejanza, como la llama Santo Tomás, es la trascendental. ¿Por qué? Porque trasciende del orden de los predicamentos, de la esencia, y va directamente a Dios. Y esa es la causalidad que me demuestra la primera causa, el acto puro, el primer móvil. Pero si yo le quito eso,
por supuesto entonces que yo no puedo demostrar la existencia de Dios. Pero como yo no puedo negar que los entes son limitados, es decir, que poseen el ser degradado, porque en Dios el ser es pleno, y fuera de Dios ese ser participado es una degradación del ser. Hacer hombre, ángel, piedra, animal, virus, árbol. Entonces la esencia me degrada el ser, que en Dios es pleno. Por eso esa es la perfección de las perfecciones. Y nosotros las participamos degradadas por nuestra esencia. Una vez más, como el principio ontológico de la humildad. Somos seres degradados, limitados, participados. Por eso había otro texto que yo había citado uno, pero otro más para tenerlo, de donde habla Santo Tomás de la participación como parcialmente tener o particularmente. A mí me gusta más parcial, porque particular ahí son sinónimos, pero parcialiter, aunque ya habíamos dicho particular, pero y los dos términos se valen, pero es más, para mí es más diciente parcial. Hay una parcialización y no es una parte cuantitativa, sino no poseer en totalidad, totalmente, esa perfección, ¿no? Entonces tenerla reducida, limitada, constreñida, contraída. Por eso la esencia como potencia constriñe, restringe el ese. Hacer hombre, hacer ángel, hacer caballo, hacer piedra. Mientras que Dios es plenitud de ser y por eso es, vive y intelige. Por eso la perfección es el ser y no la inteligencia. Porque la inteligencia es un modo de ser degradado en la criatura. Porque en Dios es plenitud de ser. Entonces, ¿dónde está ese texto del libro? A ver, aquí está. En el comentario a Aristóteles de Cielo et Mundo, que dicho sea de paso, no fue Newton que descubrió la gravedad, ni los sabios de ahora que la Tierra era redonda. Ya se sabía, Aristóteles lo sabía, los Pitágoras. La gravedad, aquí, dicho de paso, hablan de la gravedad. A tal punto hablan de la gravedad que creían que la Tierra era el centro del universo por la fuerza de gravedad que todo lo atraía hacia ella. Dicho sea de paso. Y este texto yo lo tenía olvidado y después, bueno, como me ha tocado desenvolver. Dice: Nan participare nicil alio desquam ab alio partialiter accipere. Pues participar no quiere decir otra cosa sino parcialmente recibir algo. Parcialiter. Ya habíamos visto el otro texto que decía particulariter. Y por eso yo me quedo más, se equivalen, pero más con el término parcialiter que particulariter. Porque siempre lo particular uno tiende por la cuestión imaginativa, cantidad, parten savere, parten scapere, pero hay que entenderlo ontológicamente como lo que no se posee totalmente. Se posee todo, pero no totalmente. Yo poseo el alma y la inteligencia, pero no totalmente, porque la inteligencia totalmente pura es Dios, el acto puro es Dios. Entonces la participación es tener algo parcialmente que en otro se encuentra total, universal y plenamente. Por eso Dios se define ego sum qui sum. Yo soy el que soy. Ipsum esse subsisten. Es lo mismo. Por eso cuando Dios le da a Moisés su nombre, le dice ego sum qui sum. Yo soy el que soy. Porque soy el ens per essentiam. Los demás son avalio. Se habla mucho de avalio, pero el avalio ese es avalio per participationem y del ese.
Entonces, como no hablan de la participación porque no conocen el S participado, por eso se quedan avalio. Claro que avalio, pero ¿cómo se mastica el avalio ese? Se mastica así. Bueno, creo que se nos pasó el tiempo.